¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Hay Otras Cosas. Les voy a dar algunas pequeñas pistas de nuestra gran invitada del día de hoy. La primera vez que el público la escuchó, ella tenía casi 30 años. Ahí descubrió que era lo que la hacía más feliz en la vida. Y ni el tango de los post-60, ni ella pueden explicarse por separado. Bienvenida, Susana. Gracias por haber venido. Un placer que estés. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Te decía recién que tenés un look muy Victoria Ocampo. No. Sí, con esos anteojos. Recién decíamos que la primera vez que el público te escuchó tenías casi 30 años. Es verdad. En esa época, no sé quiénes eran las cantantes de tango, pero yo puedo pensar en Azucena Maizani, que fue muy anterior obviamente, pero las mujeres se vestían de hombres para cantar el tango, que era una de las características. Sí. ¿Cómo fue romper con ese modelo en esas primeras actuaciones? Bueno, tener como modelo a Mercedes Simone, que nunca tuvo necesidad de vestirse de varón, ¿no? Era una señora, era una dama, la negra Simone, era divina además, y una mujer que tenía la particularidad para mi historia personal de parecerse increíblemente a mi abuela materna. Sí, y yo sin conocerla la quise mucho porque en mi casa estábamos acostumbrados a escucharla y además a gustarla. Quiero decir que no solo mi abuela, mi madre la quería mucho, y sin conocerla, y simplemente amaban en ella una cosa que también perduró en mí, que es la voz grave para cantar, ¿no? A diferencia de la vocecita que tenía, por ejemplo, Libertad Lamarque, ¿no? Claro. Pero era un tiempo de mujeres cantantes que se mostraron todas de golpe cuando yo aparecí, fíjate. Es como si hubieran dicho, cuidado nena, mirá que acá estamos nosotras y que somos tus antecedentes y no nos dejes de lado. Porque ahí en ese momento yo conocí personalmente a Rosita Quiroga, ¿no? Conocí personalmente a Alba Solís, conocí de distintas maneras además, ¿no? A Virginia Luque, mujeres que desde el tango, conjuntamente con, como había hecho Azucena Maizani, o Mercedes Simone, o Dorita Davis, ¿no? Eran transmisoras, ¿no? Diferentes, es decir, de un mundo que aparentemente le correspondía solo a los hombres, a los varones, ¿no? Que contaban además historias de varones. Yo después cuando hice un espectáculo, pasaron los años, hice un espectáculo donde hablaba de la mujer dentro de la historia del tango. Yo narraba momentos de las vidas de esas mujeres que expresaban historias que no le correspondían directamente, es decir, hablaban por boca de hombres. Claro. Y pasó mucho tiempo hasta que la mujer, como autora y compositora, entró ahí a tallar con fuerza, y eso yo puedo vanagloriarme un poquito de haberlas llevado a un escenario, caso Eladia Blasquez, ¿verdad? Importante autora y compositora. Sí, muy, efectivamente. Pero fue un momento muy rico en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué debutaste casi a los 30? ¿Qué pasó antes? Antes pasaron cosas importantes. Antes pasó mi entrada en la vida de teatro. Es decir, yo era una buena actriz de comedia, de drama, de farsa, de tragedia. Y que profesionalmente ser actriz me marcó como intérprete.
Vos sos egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Sí, y también del Conservatorio Nacional de Música, donde previamente a entrar como alumna de la Escuela de Teatro, yo quería ser cantante de cámara. Por eso también mi manera de cantar es diferente, porque tengo una escuela de canto atrás, importante. Es decir, quizá yo quería ser Birgit Nilsson, ¿no? Y no me imaginaba nunca que con los años iba a cantar el tango con modalidades que tienen mucho que ver con técnicas vocales alemanas, de la escuela alemana, por ejemplo, ¿no? Todo eso fue antes, pero... Toda la formación actoral fue sí, previa a esto. ¿Y cómo fue aquella primera presentación como cantante en un escenario? ¿Dónde fue y qué cantaste? ¿Cómo era el primer repertorio? ¿Te acordás? Mira, lo primero que canté públicamente fue el Tango Sur. Fue en la Botica del Ángel, sí, de Vergara Leumann. ¿Y por qué Vergara Leumann me llamó? Para que yo presentara ese primer disco que hice, un primer disco que hice con arreglos de Roberto Pancera, y que lo hice nada más que para mostrarme a mí misma que podía hacer dentro del canto una cosa diferente y al mismo tiempo ligada con mi identidad, porque en mi casa se gustaba el tango. El tango era muy querido, sobre todo por mi madre, ¿no? Pero, claro, todo esto pudo ser porque papá ya no estaba, porque mi padre era un enamorado de Vivaldi. Y no, digo siempre, ¿no? Si, pobre papá, si él hubiera vuelto a la vida y hubiera visto a su hija engarzada en el tango, no creo que le hubiera gustado mucho, ¿no? Es decir, un italiano bastante, en ese sentido, fino y ¿no? Era todo un señor, pero cerrado a ciertas expresiones. ¿Qué edad tenías cuando tu papá ya no estuvo más? 15 años. 15 años. ¿Y qué era un ¿De qué lugar salía la música en tu casa? De un tocadiscos muy especial, a manivela, sí, y que nosotros teníamos muchos discos de pasta, discos que guardo con todo amor y respeto, porque son unos discos extraordinarios. Ya no puedo encontrar aquellas púas, naturalmente, ni esos aparatos donde poder escucharlos, desde donde poder escucharlos, pero igualmente mi memoria recuerda momentos muy hermosos, donde se mezclaba de pronto algún tango de Fresedo, ¿no? Vida Mía o cosas por el estilo, con las estaciones de Vivaldi o con la gran exposición pianística de Freddy Gulda. La música era una constante en nuestra casa. Y eso se lo debo a los dos, se lo debo a mi papá y a mi mamá, que de distinta manera, de distintos encuadres, digamos, nos marcaron con la música y marcaron toda una familia, porque después siguieron, ¿no? Los hijos, parientes, centenados, hasta nietos. Sí, que ama la música. Vos, Susana, has homenajeado, tanto en espectáculos como en grabaciones, a gente nuestra, como a Piazzolla, como a Mansi, como a Cátulo Castillo, como a María Elena Walsh. ¿Cuándo empezaste a sentir esta necesidad de homenajear a estas personas tan geniales, talentosas y grandiosas? ¿Cómo surge esa necesidad de usar ese repertorio y de declararlo homenaje, digamos, ¿no? La necesidad de homenajearlos en vida. El único homenaje que yo hice a alguien ya muerto fue Homero Mansi. Y creo que ahí me di cuenta que yo me había perdido de conocer una de las grandes personalidades de la poesía argentina, la poesía popular. Y a partir de ahí decidí, dije, no, hay cuánto creador hay
que depende de nosotros, intérpretes. Claro. Y yo recogí el guante con gran fuerza y dije, no, yo quiero hacer esto. Y siguieron estos homenajes, ¿no? Después fue Cátulo Castillo. Yo estaba tan encantada con homenajear a Cátulo Castillo y que el Gordo pudiera verdaderamente disfrutar de ese. Me acuerdo que en el homenaje a Cátulo Castillo hay una poesía que le escribió especialmente Héctor Negro. Y el día de la grabación fue tan lindo porque estaba en el estudio de grabación, estaba Cátulo, que vino a escuchar, que yo lo invité para escuchar una grabación, y estaba Héctor Negro sentadito ahí, que ni abría la boca, ¿no? Y entonces empiezo a grabar el poema que él escribió, y entonces Cátulo se empezó a emocionar tanto, ¿no? Cuando escuchó Hijo de aquel José González, ¿no? Y a partir de ahí, con toda esa historia de él que le pertenecía y que dudaba que a alguien fuera del mismo pudiera recordar con tanta fuerza. Y dijo en un momento, ¿no? Dijo, qué bonito, tenía una vocecita finita Cátulo, ¿no? Decía, qué bonito, ¿quién escribió esto? Y Héctor Negro nunca pudo abrir la boca para decirle, fui yo. De lo emocionado que estaba. Ya, terminó la grabación y ahí fui que lo presenté y dije, bueno, maestro, si te encantó esto, fue escrito por fulano. Y sí, lo mismo que el homenaje que Eladia Blasquez le escribió a Cátulo también, ¿no? En fin, hacer todas esas cosas en vida. O sea, que la gente se sintiera como, yo diría, como reivindicada, ¿no? Y al mismo tiempo que disfrutara de la presencia de una joven en ese momento, claro, es decir, que los miraba desde otro lugar, ¿no? Qué bueno. No desde el lugar de la solemnidad solamente, ¿no? Vos estás haciendo en este momento una obra de teatro de la que ya vamos a hablar Sí. pormenorizadamente, Sí. pero que tiene que ver con este mundo que rodea a algunos hombres, que tiene que ver con las mujeres, digamos. Sí. Hombres que han sido criados, educados, formados por mujeres. ¿Vos has tenido una infancia, una adolescencia, una post-adolescencia así exclusivamente de mujeres? ¿En tu casa eran todas mujeres? No, ¿No? ni mucho menos. Yo tuve tíos, no. Fue más mezcladas las cosas. Pero, por ejemplo, a través de Vino de Ciruelas, de esta obra, yo recuerdo algunas historias contadas por mi padre, porque mi padre sí fue formado, por ejemplo, en una familia de mujeres. Aunque el padre fue una figura ahí patriarcal, mi abuelo, yo no los conocí, ¿no? Ni a mi abuelo ni a mi abuela paternos, pero parece ser que eran como muy demasiado fuertes, muy marcadores para todos esos hijos. La figura de la madre, el tronco materno en la familia de mi padre, y a partir del tronco materno, esas hermanas, ¿es cierto? Esas tías, uy. A ver, me encanta porque vos haces, mucho, claro, una carga tienen sí. las hermanas y las tías. Pienso en qué cosas muy esenciales pueden determinar a un hombre haber sido formado casi exclusivamente por la madre, las hermanas, las tías, las primas. Depende hay mucha obra escrita, mucha literatura incluso sí. sobre aquello, ¿no? Pero depende de la historia Alba. de cada una de esas mujeres que conforman esa familia, y depende sobre todo del contexto y de la historia dentro de la cual pertenecen, del momento histórico que pertenecen, ¿no? Importa mucho. Por ejemplo, parece ser que mi abuela, bueno, si no es así, que me perdone donde esté, pero parece ser que mi abuela paterna era una señora muy rigurosa, de no darle un beso en la cara al hijo jamás, ¿no? Actitud que uno actitud supondría y que uno no imagina que puede ser, ¿verdad? Y de pronto
Entonces debutaste en la Botica del Ángel, Sí. donde hablábamos recién que uno de los datos que me sorprendió mucho es que fuiste maquillada por Antonio Berni. Ah, sí. Una oportunidad. Ah, sí, sí. ¿Eso cuándo fue? Para hacer, y ahí fue mi debut prácticamente. Porque era además maquillada y al mismo tiempo prácticamente pintada encima la ropa de Ramona Montiel. Claro. Yo tenía un traje de algodón, de tela, que hacía, mirá vos el trabajo que se tomaba Vergara, de distintas confecciones, distintos modelos, en los cuales un día Berni, otro día Tiglio, otro día Grandi, otro día, qué sé yo, imaginemos los grandes pintores, Forte, pintaban los Badré, Josefina Rovirosa, pintaban los temas que ese día iban a tener importancia, ¿no? El primer tiempo fue Berni, y Berni me pintó todo así, incluso me peinó con unos mechones acá al costado. Y vos sabés que a una de esas presentaciones vino, mira las cosas, las vueltas de la vida, mi Dios, vino el príncipe Bertil, que era el tío del rey de Suecia, del rey actual. Y entonces este hombre vino a la botica y jugaba con Vergara, o sea, le encantaban los juegos, se te ponía, sacaba sombrero, juegos inocentones, por favor, ¿no? Sí. Y sacaron tantas fotografías esa noche, etcétera, etcétera. ¿Vos querés creer que cuando yo me presento en Suecia por primera vez, se cumple no sé qué aniversario de la desaparición de este hombre, y le hicieron todos homenajes y sacaron, dados por su viuda, sacaron fotografías de los distintos lugares donde él había participado. Hay una foto inmensa que estoy con él y es Ramona Montiel. Entonces después, bueno, como yo trabajé con mucha suerte, mucha felicidad en Suecia y muchas veces, bueno, ahí estaba presente también aparándome esa figura, ¿no? Pero las cosas que te pasan no podés imaginar, ¿eh? ¿Cómo fue y cuándo fue compartir el escenario con Piazzolla? La única vez que yo compartí el escenario con Astor fue en Grecia. Mirá vos. Sí, fue en la isla de Creta. Porque yo compartí escenario con Piazzolla llevándolo yo, teniéndolo como compositor, pero... pero no en cuerpo presente. No en cuerpo presente. Además, curiosamente pasó algo muy hermoso. Digo curiosamente porque nunca nos llevamos bien con Astor. Y además era un hombre que no quería demasiado a los cantantes. Y sobre todo si éramos mujeres, menos. Pero y yo como siempre se lo dije eso, tuve la suerte de decírselo, ¿no? Y de Tana a Tano era una cosa dura, fuerte, me imagino. Fuerte. Pero ¿reconocías el talento de él a pesar de esta cosa que te disgustaba, ¿no? Absolutamente. No solo reconocía el talento de él, sino que al mismo tiempo me daba mucho fastidio que se limitara de ese lado, de esa manera, que se limitara. Pero bueno, caracteres son caracteres. Y nos invita Manos Hatzidakis, que fue el famoso compositor de Nunca en Domingo. Sí. Un compositor. Sí, señora. Melina Mercury era. Y Melina, a quien conocí también después, gracias a él también. Y entonces vino a verme Manos Hatzidakis al Teatro de la Ville, en París. Yo vivía en París en ese momento. Y Piazzolla tocaba por ahí también, dando vueltas por Europa también. Y entonces este hombre tuvo la idea de llevarnos a los dos para participar de algo que se llamó el Festival de las Artes en Creta, la isla de Creta, donde este señor era prácticamente
un patriarca, ¿no es cierto? Desde la música, desde su creatividad, desde su señorío, era un personaje maravilloso. Bueno, y cuando él me habló para ir, tuvo la delicadeza de ir a Astor a decirle: ¿a usted no le molesta que yo la invite a Susana Rinaldi a participar? Sabría algo, que no éramos demasiado afines, compinches. Y entonces Astor dijo: no, de ninguna manera, no, al contrario. Entonces hay una foto, que es la única foto que tenemos juntos, donde nos estamos riendo a carcajadas, porque los dos por igual teníamos como una mordacidad, ¿no? Pareja para tomar el pelo a ciertas imperfecciones musicales que de pronto podían también sobrevenir ahí. Y bueno, y participamos de uno de los momentos más gloriosos para la música argentina, porque fue un reconocimiento extraordinario que hizo no solo ese tiempo, y de ahí después participar en otros lados, pero ahí ya separadamente, en Medio Oriente, cuando fuimos a Israel también, y donde participar en los festivales internacionales era una cosa, viviendo en Europa como vivíamos, era una cosa que se nos hacía como mucho más fácil, y al mismo tiempo representábamos al país en uno de los momentos donde no era demasiado fácil. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 78, 79, 80, 81, bueno. Pero fue una gran satisfacción, y compartir escenario, y además yo fui testigo de cuando se presentó el concierto para bandoneón y orquesta, que dirigió la orquesta Manos Archidakis, y el solista fue Astor Piazzolla, uno de los momentos más inolvidables, por lo menos para mí, como espectadora y al mismo tiempo como compañera, digamos, de acción con la música. Después vos has abierto lugares de tango en distintos sitios. Cuenta la leyenda que había un lugar en la ciudad de Mar del Plata que era absolutamente distinguido, elegante, sí, y placentero, que se llamó Magoya. Sí, sí. Eso hay que decir que fue con Osvaldo Piro. Una impronta de los dos. Es decir, ¿no? Los dos éramos lo suficientemente locos y jóvenes como para realmente decidir abrir un lugar, y un lugar de tangos. Era un tiempo que no era demasiado fácil. Te estoy hablando del año 70, 71, 71, 72, bueno, tuvimos ese lugar, y bueno, y se convirtió en un centro de atracción muy grande, donde durante 5 temporadas estuvo abierto, y además con una convocatoria de público, una convocatoria de gente impresionante. Pero así como nos trajo felicidad, también nos trajo la separación. Pero bueno, esas cosas pasan. ¿Y en qué circunstancias se abrió el Trottoir de París? En el que también has tenido mucho que ver. Sí, mucho que ver. Fuimos 20 socios atrevidos, la mayoría de los cuales trabajábamos en ese momento con AINCO en la UNESCO, y que veníamos de distintas extracciones y distintos países, sociedades, ¿no? Pero respondimos al llamado de Edgardo Cantón, músico argentino, que bueno, naturalmente vivía en París, y digo naturalmente porque todo eso pudo ser porque el contexto de París te apoyaba, ¿no es cierto? Te sostenía. Una nota con mucha indignación por parte de Cantón respecto de esto que se decía, que el tango argentino, el espectáculo tango argentino había abierto las puertas del tango en el mundo, negando este antecedente tan importante que fue el Trottoir de París, donde un grupo de gente se juntó y muy a pulmón y demás. Absolutamente a pulmón y absolutamente solos, porque nosotros sufrimos en ese momento grandes calumnias también, porque estábamos solos haciendo esto.
Y Cantón tiene razón de haber protestado al respecto. Me alegra, porque además es un hombre que escribe bien, así que lo debe haber escrito convenientemente. Pero estábamos Antonio Seguí, Pérez Celis, esos éramos los socios, ¿no? Julio Lafón, en fin, gente que teníamos, la única ambición que teníamos era de tener un pied-à-terre en París, donde se diera cita no solo el tango, sino la música latinoamericana, que pudiera llegar ahí con fuerza, convocar tantas voluntades. Ahí se presentó, por ejemplo, Barbosa, por ejemplo, ¿no? Y Osvaldo, con su orquesta, estuvo 6 meses seguidos, Salgán de Lío, y todo eso a costa nuestra. Yo trabajé en el Trottoir de Buenos Aires 3 veces para remontar la boletería y seguir pagando. Entonces, con todo eso, a veces hay ciertas maldades que no se disculpan fácilmente. Tango Argentino fue un gran espectáculo y sumó, además, a esa, yo diría, a esa voluntad donde, partiendo de Piazzolla, solo su alma también, y cómo y de qué manera, partiendo de Piazzolla, siguiendo conmigo, porque nos presentábamos en los grandes teatros con las voluntades de empresarios y voluntades del Estado de Francia, porque el Estado de Francia, por ejemplo, desde el Teatro de la Ville y desde el Teatro d'Orsay, donde yo me presenté, es decir, son subvenciones del Estado que decían, adelante y hay que apoyar a esta gente. El apoyo de Francia a la música popular argentina ha sido, pero corto el tiempo para agradecer, de verdad, porque París, como digo siempre, es una caja de resonancia muy, muy importante, a través de la cual, es decir, después otras sociedades como Alemania, es decir, Bélgica, han sumado, ¿no?, cierto, sus posibilidades, nos han dado posibilidades, pero todo salió de Francia. Yo tengo que decir que, curiosamente, lo tengo que decir como hija de italianos, y lo tengo que decir como portadora también de la lengua italiana. Lamentablemente, Italia, con todos los prejuicios que tiene siempre y que siempre ha tenido al respecto de cosas que no conoce debidamente, es decir, fue el último país en recibirnos, de verdad. Ahora ya todo parece fácil, ahora todo parece como abierto, pero en aquel momento... También yo pienso, cuando te escucho, Susana, que hay algo en tu manera de ser artista que encaja muy bien con la manera francesa, quizás, de gozar el arte. Quizás. Porque te han comparado con, desde la Piaf hasta, te han hecho de ellos, digamos, te han condecorado, te han dado el caballero de las artes y de las letras, te han dado su espacio, te han admirado y te admiran profundamente. Quizás porque hay una empatía artística entre esa sociedad o esa cultura y tu manera. Yo creo que lo que ha habido desde mí como mujer ha sido un profundo agradecimiento. Es decir, es cierto todo lo que acabas de decir. Yo soy hija directa de París, según la Mairie de Francia, es decir, todo lo que quieras. Además, la Legión de Honor, está bien. Pero París fue el primer espacio que, cuando no teníamos nada y teníamos la enorme soledad de haber salido de esta casa prácticamente echados, esta casa que es la mía, nos dio de comer. Y eso nunca se dice los franceses. Los franceses no tienen buena prensa al respecto. Son amarretes, dice la prensa. Y sin embargo, yo tengo que decir que la primera mesa que se tendió como para verdaderamente invitarme a comer, y bien, sin que uno se diera cuenta de que necesitaba, es una mesa de franceses. Eso, en mi memoria y en mi agradecimiento y en la de los míos, para siempre. Siento que vale la pena incluso decirlo, para borrar de pronto ciertas antinomias que pueden venir por otros lados y que nos hacen tanto daño.
porque culturalmente Argentina le deberá, desde el patrimonio que es el tango, y desde la literatura, y desde la plástica, culturalmente Argentina le deberá a Francia ese empujón maravilloso que dice, hasta hoy lo que sale de Argentina tiene un mérito especial. Julio Cortázar a Susana Rinaldi la definió así: no sé lo que hay detrás de tu voz, nunca te vi, vos sos los discos que pueblan por la noche este apartamento en París. Las terrenales. Mamá no. Mamá era mitad y mitad. Es decir, que tenía alas, pero no volaba. Lo que le daba un aspecto de gallina, no de ángel. Pobre mamá, intentando morirse. Porque hay otras que lo intentan y no lo consiguen, ¿no? La abuela María y la abuela Gumercinda, por ejemplo. Seguro que murieron, pero yo no las vi morir. Las recuerdo siempre, con sus interminables monólogos, mientras bebían vino de ciruela. Decime una cosa, Gumercinda, ¿sí? ¿Cuál es el truco para que el vino de ciruela te salga tanto más rico que a mí? La edad de la ciruela. Todo depende de la edad de la ciruela. Para mí la memoria no es un músculo, ni una arteria, es una nariz. Porque ese olor a vino de ciruela Francia de nuestras abuelas me persiguió siempre. Y no sé qué hacer con ese olor a vinagre que te dejan los días tristes de la vida. ¿Eh? Con solo mirar la flor, enseguida te das cuenta si el fruto va para vino o va para vinagre. Yo estoy avinagrada. Estás vieja. No sé si avinagrada. Tú también estás vieja, pero tenés un brillo en los ojos. En la dignidad. ¿Quiere decir que vos no envejecés, sino que envejece tu dignidad? No. Para la dignidad los años no cuentan. Sin embargo, yo envejezco. Es decir, yo envejezco. Sí, te entiendo, sí. Antes, cuando vivía Alfonsito, me ponía cremas. Pero ahora ya no. Esas son las ventajas de estar vieja y sola. Ahora te tenés a vos misma. Pero a mí no tengo que engañarme. ¿Engañabas a Alfonsito? No, yo no. Él me engañaba a mí. Alfonsito nunca te engañó. ¿Cómo lo sabes? Me lo imagino. Vivía junto a Alfonsito por un largo y eterno bostezo. Especialmente los domingos, cuando íbamos a almorzar a la casa de su mamá. Que Dios la tenga en su santa gloria. Dándole la lata a San Pedro, a San Pablo y a todos los discípulos. Ay, María, por favor. Ay, a ver, muchachones, tomen la sopita que ya viene el segundo plato. Ay, Jesucito, contesta. Pero, mi querido. ¿Qué es eso, Mateito? Escribiendo el evangelio en la mesa. A ver, San Pedrito, corre rápido, abre la puerta. Que debe ser Alfonsito que ya murió. Eran buenas personas. Ay, eran unos tontos, eso eran. Solo imagino. ¿Y qué más te imaginas? Mira, lo único que quiero decir es que era todo un caballero, ¿sí? Con vos habrá sido un caballero, porque no tuviste que aguantarle sus discursos en el almuerzo, sus ínfulas de grandeza en la merienda y sus tufos en la cama. ¿Pero por qué te casaste? ¿Por qué nos casaron?
estado natural. Yo no creo eso. Pues no lo crees porque nunca viera mi madre. Apenas si fuiste amante. Yo no sé por qué decís semejante estupidez. ¿Qué crees? Que nunca me di cuenta de... Lo que acabamos de ver es un fragmento de la obra Vino de Ciruelas. Esta obra fue escrita por Arístides Vargas. ¿Quién es Arístides Vargas, Susana? Bueno, yo no lo conozco, pero lo conozco a través de esta obra. Es un argentino, un mendocino, que vive desde hace muchos años en Ecuador, que ha fundado un teatro en Ecuador que se llama, creo que, Mala Yerba. Y es un teatro, una escuela de teatro y un equipo de teatro que hoy precisamente está dando vueltas por Europa presentando sus obras en los festivales internacionales de teatro. Yo lo conocí gracias a Rubén Pires, que me acercó esta obra para que yo leyera, le diera mi opinión, etcétera. Y considero que es un autor dramático más que interesante. ¿Qué lo hace interesante? Sobre todo el lenguaje. Es un lenguaje al cual nosotros no estamos acostumbrados, que lo engarza a él como autor dramático dentro de un mundo de teatro latinoamericano. Pero con la diferencia y la particularidad de mostrar en esta obra, desde este cuadro de mujeres, mostrar los defectos, virtudes de nuestra sociedad. Siento que tiene una mirada, una percepción muy especial y además es muy rico dentro del lenguaje, es muy rico en dar brochazos de crudeza, de maldad, de hipocresía y de solidaridad, ¿sí? Desde las diferentes escenas que arma, ¿no? Tiene la gran dificultad de esta obra que no tiene un principio, un medio y un fin. Esta obra son módulos, escenas diferentes que el director puede manejar a su antojo, es decir, como para darle el director, en este caso dos directores, ¿no? Pires, que hizo la adaptación, y Manuel González Gil, es decir, en la colocación que dan a esos módulos, es decir, dan un principio, un medio y fin de una sociedad que a pesar de todo sigue pedaleando, como dice la obra, ¿no? Sí, pedalear y pedalear. ¿Cuál es la edad de las ciruelas? En un pedacito, en un fragmento, recién hablabas de la edad de las ciruelas, recién cuando estábamos mirando. Y bueno, es una metáfora, pero dice directamente mirando las ramas y la flor. Dice que mirando la flor uno se da cuenta inmediatamente si el fruto va para vino o va para vinagre. Es decir, y es en esa sutileza, ¿no? Si va para vino o va para vinagre, es el fruto que conviene para destilar este vino de ciruelas, ¿no? Porque, digamos, no es casual que hable de este tema una persona que nació en la provincia de Mendoza. Sí, no es casual. Parece ser además que ha tenido familia bodeguera también, ¿no? Y que él mismo fue educado por una familia de mujeres, es decir, formado por una familia de mujeres, ¿no? Tías, abuelas, etcétera, que le permiten a él observar muy especialmente aparentemente este olor, este perfume de ese vino de ciruelas que envolvía a la familia y envolvía también a esos seres que disputaban espacio dentro de esa familia, ¿no? Aquí componés 3 personajes. Así ¿Cómo es eso? Porque también me tomé de un código que él como autor da.
Es decir, él pide que si fuera posible, que todos estos personajes fueran cubiertos nada más que por 2 actrices, que hicieran de chiquitas, que hicieran de más grandes, que hicieran todos los personajes. Se nos ocurrió que no estaba bien, habiendo actrices con las edades correspondientes a cubrir eso, pero cada personaje. Pero yo me tomé de esa idea como para querer interpretar 3 de esos personajes, que son 2 hermanas y una sobrina. Es decir, 2 hermanas, es decir, 2 viejas, generacionalmente hablo, ¿no? 2 viejas de 2 temperamentos totalmente diferentes, como uno es la Gumersinda, que vos acabas de ver, y la otra es la Adriática, que es una disparatada total, digamos, la intelectual de la familia. Y la sobrina, que es una sometida, totalmente sometida. Así son, y que, bueno, busca su libertad gracias al empuje de su hermana, ¿verdad? Que se lo propone. Es una propuesta bien interesante, sobre todo porque son 3 personajes totalmente diferentes, cada uno de ellos, que me obliga a una composición. Los 3 son composiciones porque, gracias a Dios, ninguno de los 3 se parece a mí. Entonces, qué bueno eso. Entonces puedo componerlo, ¿no? Puedo observarlos mejor, quizá. Y estás en el escenario con Perla Santalla. Con Perla Santalla, que hace una de esas hermanas, María. Yo creo que es un rol bien protagónico el que cumple Perla Santalla, y no podía ser de otra manera, siendo ella la actriz que es, ¿no? Además, me da tanto placer tenerla como amiga desde hace casi 45 años y poder compartir escena con ella. Y por otro lado, las 2 chicas que son Ligia Piro y Magela Zanota, que son las chiquilinas que recuerdan toda esta historia, ¿no? De esta familia, y que se traspasan cartas así, unas a otras. Y después Rita Terranova, que hace el personaje de una de las hijas, ¿no? Que es la hermana que impulsa a Jacinta a volar de otra manera. Y Claudia Pisanú, que relata ese personaje tan rico y tan querible que es el de la mucama de la casa, ¿no? Bueno, has vuelto al teatro después de 30 años. Sí, mi querida, sí. Qué fuerte aquello. Sí. Esto lamentablemente se está terminando, Susana, pero Sí. yo quiero decirle a la gente, una vez más, que la obra que está representando Susana Rinaldi se llama Vino de Ciruelas, cuyo autor es Arístides Vargas. La obra se representa en el Teatro Broadway, ahí en la calle Corrientes al 1100, que se representa los miércoles 19:30, jueves 19:30, viernes 20, sábado 22 horas y domingos 20:30. Te vamos a ir a ver. Hay horarios para todos los gustos y para posibilidades. todos los gustos, efectivamente. Sí. Bueno, y aquí hacen una cita de García Márquez que dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esto es una cita que hacen de Gabriel García Márquez, justamente del libro Vivir para contarla. Esto se está terminando. Sí. Yo te voy a dar 2 regalitos que vos vas a ir abriendo. Este seguro te va a gustar especialmente. Y te voy a hacer las 3 últimas preguntas. Ah, bueno. La primera de ellas. ¿Quién fuiste? Yo creo que me voy a tomar de una frase que dije alguna vez en Francia, ¿no? ¿Quién fui? Yo fui una chica de barrio, sí, y muy contenta de haberlo sido. ¿De qué barrio? Caballito. De Caballito. Sí, por toda la inocencia que conlleva eso, ¿no? Sí, ¿Y eso. quién sos? Ajá. Bueno, creo ser una mujer honesta, creo. ¿Y quién te gustaría ser? Quizá lo que me gustaría ser es una persona.
Muchas gracias, señora. Ha sido un placer y un honor, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Acá Qué tenés bueno esto. otro regalito Qué más. divino ¿Viste qué es linda? esto. ¿Sabés qué es la bandera? ¿Te La acuerdas? bandera. La bandera.